el ser verdaderamente libres. Vamos a trabajar este principio. Voy a utilizar algunas metáforas, algunos ejemplos, para poder ayudarnos a entender, a pensar este tema dentro del contexto de una clase, ¿sí? Y quiero comenzar con una breve historia que por ahí podría llegar a ilustrar o a introducirnos, ¿no? Yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos, hace un buen tiempo atrás, me dieron la posibilidad de poder comprar un carro, ¿sí? Unos hermanos, un hermano especialmente, nos dio una ofrenda y nosotros compramos una minivan, ¿bien? Y cuando yo fui a comprarla, bueno, usted sabe, los vendedores la limpian, queda todo limpito, todo, y los beneficios de... O sea, ver limpio un carro es como... Había un show hace tiempo que dice, si quieres vender un carro, véndelo limpio, ¿sí? Y hace sentido, ¿no? Entonces, yo cuando llegué ahí lo empecé a mirar y yo empecé a ver los beneficios de ese carro. ¿Por qué? Porque me agarró, o sea, me entró por los ojos. El vendedor, como vendedor, me mostró todos los beneficios que tenía ese carro y me lo vendió, ¿sí? Pero nunca me dijo que la caja, para que funcione, le habían puesto un aditamento, ¿sí? Para poder mejorar el funcionamiento de la transmisión, y que realmente la transmisión estaba bastante, si no muy dañada. Que le habían puesto también unos aditivos al sistema de combustible para que los inyectores funcionaran bien, cosa que cuando le cargué gasolina nuevamente empezaron a fallar. Así que lo que ocurrió en ese contexto es que me fraudearon, ¿sí? Hubo un fraude. ¿Por qué? Bueno, porque a la verdad, el vendedor no me dijo aquellas cosas que no estaban funcionando bien. Sobre aviso no hay engaño, ¿no? Entonces, si el vendedor me hubiese dicho, bueno, mira, esto le pasa al carro, esto, si lo quieres, es muy tu problema. Bueno, pues mi problema. Pero en ese caso resulta de que no me lo dijo, ¿sí? Y de esa manera me hizo un fraude. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué quiero empezar con esto la clase? Porque muchas veces en la comprensión del Evangelio hay evangelios, entre comillas, porque no hay evangelios, ¿no? Hay un solo evangelio, pero hay una narrativa del evangelio que es fraudulenta, ¿sí? Es como que me están haciendo, de alguna manera, mostrando algo que realmente a mí me parece que es, y yo creo que tiene que ser así, pero a la verdad no es tal y como justamente lo dice la Biblia. Obviamente que usted con esto le queda un montón de interrogantes o preguntas, pero va a ir conectando esta breve introducción con lo que vamos a ver en esta tarde, ¿sí? Algo así tratamos cuando hablamos acerca del amor de Dios, ¿no? Que tiene que ver con una cruz. Entonces, en esta tarde lo que vamos a hablar acerca de Juan capítulo 8, versículo 31 y 38, para poder acercarnos o para poder trabajar el principio de lo que significa la verdadera libertad. Y lo vamos a abordar de una manera muy simple, pero muy profunda, de la forma más sencilla posible, pero como siempre digo, pero no más sencillo de lo posible. En este contexto, vamos a leer el texto, en Juan capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis o permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Recordemos que el término palabra no está refiriéndose a la escritura, la palabra escrita, ¿sí?
¿Se acuerdan que en otro texto dice que la palabra es como espada de dos filos? Y por ahí alguien puede decir, bueno, me leo muchos versículos bíblicos, no con muchos versículos bíblicos, y de eso estamos hablando. No. Es Cristo como espada que va cortando la carne del espíritu. ¿Bien? Y ese es el contexto. Entonces, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y acá el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Bien? Nos preguntamos qué implica esta verdad, o a qué se refiere esta verdad, y está respondida unos versículos más adelante, pero vamos a ir trabajando este principio. Y dice, entonces aquellos judíos que habían creído en él, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Este es el primer planteo. Es un planteo interesante porque parece que es muy sencillo de poder aplicarlo. Bueno, estamos hablando de ser libres del pecado, y es lo que va a explicar Jesús más adelante, pero hay algo más ahí que tenemos que seguir trabajando, ¿no? O sea, ¿cómo ser libres? ¿Qué significa ser libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok. También ahí, cuando tenemos una lectura muy superficial, de alguna manera no llegamos a ver lo que vamos a ver en esta clase. ¿Bien? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego Jesús dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Esto en cuanto a los judíos, ¿no? Tal vez no a los que habían creído, sino en aquellos que procuraban matarle, ¿sí? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjense que hay varios principios aquí que luego al final de esta presentación nos va a caer el 20. Vamos a entenderlo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cristo no tiene cabida en ellos. ¿Bien? Fíjense. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Esto requiere una clase más, pero vamos a detenernos en el versículo 37. ¿Bien? Y vamos a trabajar entonces lo que implica la libertad. Muy bien, para esto vamos a mostrar un pequeño ejemplo que nos va a desglosar ciertos principios que nos van a ayudar a profundizar sobre lo que estamos diciendo. Y para esto tenemos aquí una persona que justamente quiere encontrar este sentido de libertad. ¿Bien? ¿Quién es el personaje que tenemos acá? Bueno, el personaje que tenemos acá es una persona que libremente quiere practicar paracaidismo, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué quiere practicar paracaidismo? Y la respuesta es porque tiene deseo de hacerlo. Ahora, pongan en sus apuntes deseo, que es el primer principio que vamos a ir mirando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tuviera deseo, ¿se tiraría en sus paracaídas? ¿Sí o no? No. Para encontrar un ámbito de libertad, ¿se puede tirar desde un paracaídas este personaje si tiene deseo de hacerlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Sí, entre comillas, ¿sí? Porque tiene el deseo de poder hacerlo, pero lo que no tiene es la habilidad para hacerlo. Entonces, imagínense que le preguntase a cualquiera de ustedes,
yo tengo deseo de manejar un avión. ¿Quién tiene el deseo de manejar un avión? No, nadie, ¿no? Pero si tuviera el deseo, ¿lo podrían hacer? No. ¿Por qué? Pero soy libre de poder hacerlo. Soy libre, pero ¿qué no tengo? No tengo el conocimiento, no tengo la habilidad para hacerlo. O sea, es algo que necesito adquirir esa habilidad, pues, ¿no? Bueno, vamos a poner que este personaje, esta persona, tiene el deseo, ¿sí? El segundo punto es, fue a hacer un curso y tiene la habilidad para hacerlo. ¿Sí? La habilidad, no solamente es el deseo, porque uno dice, yo deseo hacer algo, sí, pero porque soy libre, ¿sí o no? ¿Sí? Pero si no tienes la habilidad para hacerlo, no eres tan libre para poder hacerlo. Ahora, esta persona lo que ocurrió que hizo un curso para poder tirarse del paracaídas y tiene la habilidad. ¿Bien? Bueno, resulta que concertó un día y una hora para poder tener esta experiencia, tiene la habilidad para hacerlo, y resulta que llegando al aeropuerto, el carro se le descompone. ¿Qué perdió? La oportunidad. En realidad, tiene el deseo, tiene la habilidad, pero no tuvo la oportunidad. ¿Me explico? Ahora, él dice, bueno, yo tengo la libertad de hacerlo, ¿sí? Tengo la libertad de hacerlo. ¿Me explico o no? Pero si no tengo la ocasión para hacerlo, entonces, ¿qué ocurre? Pues no lo puedo hacer. Bueno, vamos a suponer que esta persona, que usted dice, fue de mal en peor, me fue como en feria todo eso, ¿no? Pero quiero desglosar estos principios, ¿sí? Deseo, habilidad, ocasión, para poder hacer cierta acción, cierto deseo, libremente, porque sí puedo hacerlo, ¿no? Resulta que, fíjense, concertó otro día y ya está montado a miles de pies por encima de las nubes, está próximo, tiene el deseo, tiene la habilidad, ha encontrado la ocasión y ya está a punto de tirarse del paracaídas, ¿no? En el paracaídas, o sea, tirarse en ese vuelo. Y ahí empieza, se tira. El detalle es que mientras está ya fuera del avión, se da cuenta que algo está pasando en el paracaídas. Y ese paracaídas, de alguna manera, se está desarmando, ¿sí? Y una cara vale más que 1000 palabras. Espanto, terror, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da cuenta justamente que una experiencia placentera, algo que iba a disfrutar de repente, se convierte en algo aterrador y se convierte en su propio verdugo. ¿Me explico? Ha tenido la libertad. ¿Tengo la libertad para drogarme? Sí, lo tengo. Podría tener la habilidad, la ocasión y los recursos para hacerlo. Pero esa libertad que tengo, esa experiencia placentera, algo que iba a disfrutar de repente se convierte en algo que me esclaviza. ¿Me explico o no? Obviamente el concepto de Juan está desarrollando esto. Esto es lo que le dice, claro, usted dice, pero pastor, en ese momento no habían para qué. No. Pero el concepto, el principio es ese. Jesús le dice, el deseo que tú tienes en tu corazón y que lo vas a hacer, obviamente, ¿cuántos deseos? Yo soy libre para hacer lo que quiera, soy libre. Soy libre para tirarme de un 10º piso. ¿Sí? Y parece ser que estoy volando. Sí, pero en 30 segundos el concreto te va a hacer notar de que
evidentemente la realidad te lo va a mostrar, ¿no? Y fíjense que este principio, de alguna manera, si no de todas maneras, nos va ayudando a entender cómo va trabajando el deseo. ¿Sí? Déjenme que le hago ingresar a la hermana Sandra. Justamente cuando está en pánico este personaje, nuestro personaje. ¿Sí? ¿Perdón? Ya no se sube más a paracaídas. No. De ninguna manera, ¿no? Pero sentía el deseo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿de qué verdad estamos hablando? ¿De qué verdad? La verdad que nace a partir justamente de un deseo que nace en Dios. Y este es el punto principal, ¿bien? El punto principal es que el deseo del cristiano es un deseo puesto por el Espíritu Santo en nuestra vida, que hace justamente hacer la voluntad de Dios libremente. Y fíjense que se aplica exactamente lo mismo lo que estábamos diciendo. Es el Espíritu Santo quien nos da el deseo, ¿sí? Es aquel que nos capacita. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El deseo no viene de mi naturaleza pecaminosa. Yo deseo hacer lo que sea, ¿eh? Yo deseo ir a 100 millas por hora en el freeway, en la autopista. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, ¿sí? Va a haber unas torretas de colores que me van a advertir de que ese es un problema, pero de hacerlo puedo hacer, ¿sí? Y el punto es que en la naturaleza, en nuestra naturaleza pecaminosa, es donde justamente se van generando esos deseos que ni más ni menos nos van terminando en la situación que ocurrió justamente con este paracaidista. De que lo que pudiese ser placentero, termina siendo nuestro propio verdugo. ¿Bien? Entonces, conoceréis la verdad. La verdad es Cristo. Y esa verdad producirá por medio del Espíritu Santo un deseo de obedecer a Dios. ¿Me explico? Donde Él nos capacita, y esa verdad que es Cristo nos hace verdaderamente libres para hacer su voluntad. Y esto trae en nosotros vida. Trae vida. Y vida en abundancia. ¿Me explico? Por esto es que usted encontrará ahora cómo hace sentido el texto que viene más atrás sobre Juan, y después empieza a decir, claro, esto es lo que el apóstol Pablo dice: hay cosas que puedo hacer lo que quiero, pero no todo es aquello que me conviene. Ahora, uno puede decir, bueno, puedo hacer todo, a ver qué me conviene, qué no me conviene. No es eso. La libertad que tenemos en Cristo es en base al deseo que Él pone en nuestro corazón por la obra del Espíritu para hacer su voluntad, y en esa voluntad somos verdaderamente libres, ¿sí? De otra manera, de otra forma, si no entendemos este principio de esta manera, lo que pudiese ocurrir es que estamos siendo fraudeados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo puedo hacer lo que quiero. No se trata de que haces lo que quieras. Ahora, puedes hacer lo que quieras en tu naturaleza. ¿En qué naturaleza estás haciendo? O en tu naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que definitivamente te vas a estrellar contra el concreto, o en la naturaleza espiritual, bajo los deseos que Dios pone en tu vida, que es en ese punto donde experimentamos esa vida, y esa vida en abundancia. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna inquietud?
¿Alguna pregunta en base a lo que significa la libertad? Lo que hablamos en cuanto a este principio cristológico que nos ilustra, nos va ayudando a profundizar qué tanto deseamos hacer justamente la voluntad de Dios en nuestra vida y de qué manera expresamos esa libertad que tenemos en Cristo. Porque es por ahí por donde trabaja. Conociendo a Cristo, somos verdaderamente libres. ¿Bien? Muy bien. Escucho alguna reacción, si hubiese, a partir de acá, ¿no? ¿Alguna inquietud? Sí, entonces, cuando el apóstol Pablo dice todo me es lícito pero no todo me conviene, lo que nos está diciendo es de que no se refiere como al hecho de decidir entre hacer cosas como terrenales, vamos a decir, como gritarles a nuestros hijos, como sí me es lícito gritarles a mis hijos pero no me conviene, no se está refiriendo a ese contexto. O en ese sentido no se está refiriendo al apóstol Pablo, ¿no? Todo me es lícito, claro. Hay un proceso de madurez en la vida del cristiano, ¿no? Entonces, comprender esto me ayuda, de alguna manera me orilla, me enfoca a saber que la libertad que tengo es en base a los deseos que el Señor va poniendo en mi vida. ¿Me explico? Porque esos deseos que va el Señor poniendo en mi vida se van consolidando, ¿bien? Un ejemplo muy claro es lo que pasa en la iglesia de Corinto, ¿sí? El apóstol Pablo en la iglesia de Corinto justamente plantea la inmadurez de los hermanos, pero plantea también un problema que los hermanos tenían, era con los idolotitos. O sea, los idolotitos eran, ¿se acuerdan que lo hablamos en su momento? Era la carne que se comía en los entornos familiares. Lo cierto es que en ese contexto la carne que se comía venía de muchos sacrificios que se hacían. Parte de ese animal que se ofrecía, no tan solo en el ámbito hebreo, sino en todas las otras religiones de ese momento, parte se quedaba para el sacerdote de cualquier religión, pues, no solamente judío. Entonces los sacerdotes tenían la función, o sea, no se decía que era pudrito la carne, tenían un negocio cárnico, pues, de alguna manera, ¿no? ¿Qué ocurría? Ocurría que en ese contexto, el sacrificio, pues, era parte de un negocio que se estaba cerrando, de un pacto de comercio, ¿no? Un pacto comercial, pues, ¿no? Entonces, un cristiano que estaba en Corinto, pues tenía sus negocios. Y de repente, no sé, se encontraba con otra persona que, ¿se acuerdan que yo les comenté? Por ejemplo, tenía barcos, y bueno, pero no era cristiano. Entonces, él adoraba a Neptuno, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces el cristiano decía, bueno, vamos a hacer negocio, y terminaban el negocio de alguna manera haciendo un sacrificio, pero el que era de Neptuno decía, bueno, vamos a nuestro templo de Neptuno, pues, ¿no? Entonces hacían... y iban para allá. El punto es que el apóstol Pablo dice, bueno, es cierto, los ídolos nada son. ¿Me explico o no? Los ídolos nada son. Y todo así se lo plantea el apóstol Pablo. Los ídolos nada son. El problema es que si vos te vas a un templo que están adorando a Neptuno, que están adorando a, no sé, de Cibeles, que era la diosa de los alimentos y todo esto, y si era un cristiano que salió de ahí, le vas a hacer el tropiezo. O sea que, aunque no son nada los ídolos, pero después termina el apóstol Pablo diciendo, el problema no son los ídolos, el problema son
lo que hay por detrás de los ídolos. Entonces, el apóstol Pablo va llevando a aquellos hermanos en la fe a mostrarles justamente que no hagan negocio con yugo desigual, que ese es el punto de la madurez. Hay un ámbito de madurez. ¿Me explico? Porque hay un proceso que el apóstol Pablo va llevando a los corintios en hacerles ver realidades espirituales profundas. ¿Me explico? Para que no sean fraudeados o estafados. Con un evangelio que dice, no, puedes hacer lo que quieras. No puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Los ídolos no son nada, pero lo que hay por detrás de los ídolos, esos son los demonios. Entonces, lo que hay que hacer justamente es llegar a un ámbito de madurez, ¿bien? Y es ese proceso que justamente la palabra nos va mostrando. Yo puedo ser libre, pero ¿cómo es esa libertad? ¿Cómo es esa libertad? Esa libertad tiene que ver con el deseo que el Espíritu Santo va poniendo, ¿sí? Porque es ahí donde soy verdaderamente libre. ¿Bien? Sí. Entonces, se podría plantear también de la manera de que siempre vamos a ser esclavos, ya sea de Dios o ya sea del enemigo. Pero cuando somos por decisión propia esclavos de Dios, entonces esa es la libertad que se siente cuando eres esclavo por decisión propia del Señor, que tú lo haces por gusto. Y de pecado, aparentemente lo haces por gusto, pero como dice usted, fraudulentamente caes en la trampa. Correcto. ¿Se podría plantear de esa manera también? Sí, correcto. Sí, es correcto. Pero sí. Mi hermano acaba de decir que es por decisión propia y el principio es que dijo usted que está en la voluntad de Dios el deseo, entonces el Espíritu Santo puesto en la persona, en mi caso, me lleva a la obediencia de Cristo y Cristo me lleva a hacer las cosas de Dios, ¿no es así? Entonces no es por voluntad propia. Claro, el contexto de la voluntad propia es la acción humana de poder enfocarme en Dios. No significa que yo es Cristo en mí. Y algo bien interesante que justamente Marcos aquí nos muestra es lo siguiente, que tiene que ver justamente con un atributo de Dios que es la justicia de Dios, ¿no? Si yo soy una persona que de manera entiendo lo que significa justamente un Dios justo, y yo soy una persona que está, estoy haciendo las cosas mal, por decirlo de una manera, ¿no? Estoy pecando, pues, ¿no? Si yo me encuentro delante de un Dios justo o delante de un juez justo, yo no quiero saber nada. ¿Me explico? Yo corro de ese juez. ¿Me explico? ¿Y qué ocurre? Ocurre que si yo he recibido la justificación y la gracia de Dios, y Dios me ve como justo, y su justicia para mí es algo agradable porque es parte de la obra de Cristo en mi vida, entonces yo me acerco a la justicia porque es lo mejor que me puede pasar. ¿Me explico? Entonces, la libertad se aplica en ese contexto también. Porque yo me acerco al juez justo. ¿Me explico? Me acerco a él. Si yo estoy mal, me voy. No, yo acá me voy porque sé que la estoy haciendo mal, porque sé que me estoy equivocando. Y lo peor que me puede pasar es que un juez emita justicia en mi vida porque me va a ir como en feria. ¿Me explico? Yo me voy. Pero quienes somos hijos de Dios, la justicia de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y ahí se aplica justamente lo que es la gracia de Dios. No es que seamos buenos, sino que su gracia justamente nos ha justificado a través de lo que, ¿se acuerdan que hablamos del concepto de justificación?
es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos en su momento? El juez justo es el Señor, ¿sí? El acusado somos nosotros, el fiscal es el diablo, ¿sí? Y el abogado es Cristo. El fiscal viene y presenta todo el caso, un caso muy certero, y el juez tiene que emitir justicia, porque dice, efectivamente, esta persona es así, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ocurre de que el abogado dice, ok, es que no es una blanca paloma, pero yo pagué en la cruz del Calvario y mi sangre ha redimido a esta persona. Entonces lo que hace el Padre es, a través de la sangre de Cristo, me ve justo. ¿Me explico? Y yo puedo apropiarme de esa justicia. Y al apropiarme de esa justicia, lo que ocurre es que puedo ver su justicia agradable para conmigo. ¿Me explico? No es que estoy, de alguna manera, déjenme que lo pongo acá, lo vamos a poner en grande aquí, ¿no? No es que estoy enemistado con la justicia de Dios. ¿Bien? Ahí vamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una inquietud que surge en torno a esto? ¿Permanecer? Sí, Juan, sí, desde la Patagonia. ¿Permanecer es una acción? La permanencia es una acción, es una obra de Dios en nuestras vidas que tiene que ver con la perseverancia, ¿sí? Sí, es una... Si vosotros permanecierais en mi palabra, ¿es la acción que corresponde a nosotros como discípulos? Es la acción que corresponde a nosotros como discípulos, pero es la acción que corresponde a nosotros bajo la guía de Dios. ¿Me explico? Es como preparar la santificación, ¿no? Permanecer es como la santificación, en el concepto que usted nos hablaba de santificación. El domingo, la clase pasada, no el domingo, la clase pasada, sí. Sí. Es una acción, pero es una acción que es como la acción que decíamos de aquel mendigo que extiende su mano para recibir del maná. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que decíamos Mateo capítulo, las bienaventuranzas? Que decíamos Macario y Tojos, bienaventurados cuando dice los pobres son los mendigos. Entonces, la mendicidad no es lo mismo que la pobreza. La pobreza, ¿se acuerdan que lo decíamos, no? La mendicidad no tengo nada. Entonces, hace sentido porque es el maná, pero yo tengo que extender mi mano para recibirlo, ¿sí? En ese contexto es el permanecer, ¿bien? Pero ese permanecer es algo sobrenatural en nuestra vida porque es la obra del Espíritu Santo que nos ha justamente revelado en una nueva naturaleza. Un ejemplo tal vez en ese contexto está Isaías capítulo 6, que vemos ahí cómo el profeta de Dios, cuando se le cayeron los muros de su vista, vio al Señor alto y sublime, ¿sí? O sea, tuvo una visión de Dios. Esa visión de Dios es una obra sobrenatural, llevándolo al contexto de lo que implica nuestra experiencia del Nuevo Pacto en Dios. Es una revelación de parte del Espíritu Santo que empezamos a verlo. ¿Sí? Hay una nueva naturaleza, ¿bien? Y en ese contexto, esa nueva naturaleza nos hace permanecer, ¿bien? Esa permanencia tiene que ver con justamente esa obra del Espíritu Santo en mi vida. Lo que siempre decimos, y lo que estamos afirmando en estas clases, en cuanto al contexto de cristología, es que cada vez que hablamos de este tema, no estamos dando un mensaje, sino lo que estamos haciendo es presentar a una persona. ¿Por qué presentar a una persona? Bueno, porque es Cristo en nosotros. Y es ahí cuando permanecemos en Cristo. No es una acción propia, es la permanencia en Cristo, ¿sí? Y esto justamente cambia toda la perspectiva. No es que yo sigo a Cristo, no, si Cristo se me perdió, no, Cristo está en mí,
Y Él produce ese deseo. Y ese deseo me hace vivir esa libertad. ¿Me explico? Bien. No sigo a Cristo, Él está en mí. ¿Perdón? No sigo a Cristo, Él está en mí. Él está en mí. Porque es muy común escuchar en las iglesias esa frase de somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Sí, es una narrativa que de alguna manera se ha puesto en las congregaciones y bueno, las palabras no son, o sea, las palabras tienen sentido y pueden producir obviamente una forma de pensar que no es correcta. Como se acuerdan que decíamos, yo estoy pasando un desierto. Un cristiano no pasa un desierto. ¿Por qué? Porque de su interior corren ríos de agua viva. O sea, decir que estoy pasando un desierto. Puedo pasar una situación de enfermedad, puede pasar lo que sea. ¿Me explico? Pero de su interior, en medio de la adversidad, encuentra esa paz que solo proviene de parte de Dios. ¿Me explico? Así que digamos que son frases mal empleadas, transmitidas de generación en generación y aprendidas por muchos de nosotros. sí, y tiene que ver con una teología, como decíamos esta semana, una teología, o sea, nadie puede ir más allá de su teología. La teología es la comprensión de Dios, ¿no? Entonces, en ese contexto, es una teología que en el mejor de los casos confunde el antiguo pacto con el nuevo pacto. Este es el problema. O sea, ¿cuál es el problema principal? Bueno, creer que el Evangelio resuelve los problemas naturales. El Evangelio resuelve el problema de tu casa, tu trabajo, resuelve el problema de tu matrimonio, salud, todo esto, ¿no? Providencialmente, obviamente que Dios en su gracia lo hace. O sea, si uno empieza a obedecer al Señor, ser obediente al Señor por la obra de su Espíritu en nuestras vidas, hay una composición, ¿me explico? Hay matrimonios y familias que se van componiendo, pero no necesariamente. Hay hombres o mujeres, nosotros en 30 años hemos experimentado, de mujeres o hombres que se pusieron en temor con el Señor y el esposo o la esposa dijeron, mira, sigue viviendo tu vida, yo vivo mi vida loca, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que quiero decir es que no precisamente se va a tener que resolver. Si un narcotraficante se convierte al Señor, no va a tener los millones y millones y millones que tiene, ¿me explico? O sea, no es que le va a ir mejor en el contexto material. Creer que el Evangelio resuelve lo material es un concepto del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no del Nuevo Pacto, porque en Cristo está todo resuelto. La palabra dice, consumado es. Entonces, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Absolutamente nada y nadie. Ya le doy Marco y después... sí, respecto a la idea de que en las iglesias tenemos el concepto de seguir a Cristo cuando ya Cristo está en nosotros, ¿verdad? Ya en el contexto que ustedes están diciendo, pues sí, se mira mal. Pero en el contexto de que el que quiera venir en pos de mí, niegue su cruz, niegue a sí mismo, cargue su cruz y sígame, en ese contexto está bien dicho. Claro. Estamos siguiendo a Jesús, negándonos y cargando la cruz. Entonces no está del todo mal decir que estamos siguiendo a Jesús en el contexto correcto. Claro. Tendríamos que ver un poquito más en detalle eso, pero tal vez seguir a Cristo implicaría justamente aquel que no conoce a Cristo. ¿Me explico? Para ir en su encuentro con Dios. ¿Me explico? Pero sí, podríamos platicar un poquito más de eso ahorita. Ahorita volvemos ahí. ¿Claudia? Sí, pastor, yo tengo una... Fuerte que se escuche. Mi esposa me dice que hablemos fuerte. Tengo una duda de la semana pasada que usted mencionó, y lo digo porque lo trajo a la mesa por segunda vez, cuando dice que, lo dijo en el caso de oración y ahora acá, cuando dice que nosotros no podemos decir que estamos pasando por un desierto, porque es correcto que creen en nuestro Señor, correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Sí, pero si nos vamos a lo que aprendimos del tipo y antitipo,
en el concepto del Antiguo Testamento, que los israelitas, antes de llegar a la tierra prometida, usando el tipo y antitipo, su tierra prometida de ellos era Canaán, y yo entiendo que usando esos términos, nuestra tierra prometida es la eternidad con nuestro Señor. Entonces, el desierto de los que estamos en el camino del Señor, en el Evangelio, viene siendo ese tiempo en lo que estamos de ahorita hasta llegar a la presencia de nuestro Señor, ya cuando mande por nuestras almas. Entonces, no podemos creer que este tiempo de luchas, de pruebas, de dificultades, ¿verdad?, que estamos pasando, no es ese desierto que literalmente los israelitas vivieron. Bien. Vamos a hacer algunos ajustes ahí. Fíjense, en Marcos capítulo 1 dice: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Cristo. O sea, Cristo se acercó. ¿Me explico? El reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién es el reino de Dios? Cristo. Cristo en nosotros. Entonces, si Cristo está en nosotros estamos, obviamente, por relación, estamos en Cristo. Entonces, nosotros estamos viviendo en una dimensión espiritual. Ahora, uno dice, bueno, sí, pero yo todavía no puedo llegar ahí, no llegué ahí, ¿sí? Bueno, no llegamos ahí, tengo inestabilidad, no conozco, y esto tiene que ver más con un bebé, ¿sí?, que con una persona adulta. ¿Me explico? La parte de la inmadurez, las emociones así, todas así medias, así como desubicadas, tienen que ver con los bebés, pero no porque no tenga vida, sí la tiene, pero tiene que madurar. Entonces, ya va a madurar. Es como un arbolito, tiene que quedarse plantado en el mismo lugar. Si se va desplantando en otro lugar, no va a crecer. ¿Me explico? En el formato de que si estás plantado en una congregación, quédate ahí y vas a crecer, ¿sí? Pero ya tienes la vida. Estamos hablando de un cristiano, ya tiene la vida. Va a ir madurando, pero ya tiene la vida. Tiene a Cristo, ¿no? Entonces, el contexto del desierto visto del Nuevo Testamento, ¿sí?, tiene que ver con el proceso de maduración. Tiene que madurar. Pero de alguna manera, Canaán ya se le ha revelado. Porque si bien no está en la presencia de Dios, pero está viviendo en Cristo. Y justamente las cosas viejas pasaron, de aquí en más todas son hechas nuevas. ¿Me explico o no? Entonces, que de alguna manera era lo que decíamos ayer creo que fue, el miércoles, en la clase de estudio bíblico, ¿no? Decíamos, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Acá estoy con Cristo, ¿sí? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Recuerden lo que decíamos hace unas clases pasadas. Romanos del 1 al 4 nos habla que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Esto para qué es? Para salvación. Ahora, si yo sigo cayendo en pecado, es que la sangre de Cristo, no, mi hijo, no. El capítulo 4 en adelante habla justamente de la cruz. ¿Para qué? Para santificación. Entonces, en el proceso que estamos viviendo, es que estamos crucificados con Cristo. Ahora, decimos, bueno, estamos crucificados con Cristo, pero hay áreas en mi vida que no están crucificadas. Por ejemplo, vamos a un texto, el texto que decíamos el otro día, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. Fíjense lo que dice el texto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ok, ¿qué es esto?
¿Qué dice el texto de Juan? Juan dice esto, que si tu vida está crucificada con Cristo, el maligno no te toca. Claro, pero ¿qué pasa? Pasa de que no todas las áreas de mi vida están en la cruz. Hay ciertas áreas en mi vida que todavía están de este lado de la cruz, están en la carne. Y es ahí donde el diablo me gana, porque uno dice, se puede frustrar, dice, bueno, pero ¿por qué siempre caigo con la misma moneda? ¿Por qué siempre peco con la misma cosa? Porque, bueno, es que todavía esa parte de tu vida no está en la cruz. Estás en la carne, y este es el lugar donde el diablo justamente te gana. Ahora, también Juan dice, bueno, si decimos que no pecamos, también somos mentirosos. ¿Por qué? Porque de alguna manera reconoce Juan de que es una lucha constante. ¿Me explico? Pero el proceso de madurez nos va llevando a cada vez en nuestra vida ir crucificando diferentes áreas. Una vez un pastor muy sabio dijo, si el Señor tuviera que mostrarnos todo lo que tenemos que cambiar, nos fundiría, nos mataría. Pero nos va mostrando, es como un bosque, árbol por árbol. Entonces, hoy lidiamos con esto. Y esto tiene que ir a la cruz. Y mañana lidiamos con otra cosa. Y esto también, si esto tiene su complejidad, por ahí nosotros estamos crucificados y el diablo, como león crujiente, como león crujiente, nos dice, bajate de la cruz, bajate, ¿no? Y nosotros, ¿qué? Y si nos bajamos, hermanos, hacemos estragos, ¿sí? Entonces lo podemos cambiar como por proceso, ¿y no es cierto? Por proceso, es un proceso. Ahora, también podemos decir, bueno, yo, como decíamos el domingo pasado, es que no siento al Señor, no lo siento, ¿sí? Es algo muy recurrente, no lo siento al Señor. Y de alguna manera lo que está diciendo esta persona no es incorrecto, porque Dios no siente amor, Dios es amor. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que la presencia de Cristo en nuestra vida es una persona. Y cuando Él está en nuestras vidas, manifiesta ese amor. ¿Me explico? ¿Y qué es el amor de Dios? El amor de Dios es una respuesta a su amor, porque veo la obra de la cruz en el Calvario y esa cruz a mí me quebranta. ¿Me explico? ¿Y cómo se ve de forma muy práctica? Bueno, de forma muy práctica se mira como decíamos la vez pasada. Cuando vemos a alguien en la iglesia que dice, usted, hermano pastor, es digno de ser amado. Usted también es digno de ser amado, pero Tomás no merece ser amado. Y como no merece ser amado, no lo amo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tiene 1001 razones para no amarlo. ¿Me explico? Cuando vemos eso, vemos una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no comprende que Cristo nos amó cuando no merecíamos ser amados y pagó por nosotros. Aquel que no ama, o no perdona, no. Yo los perdono a todos ustedes menos al pastor. Me ha pasado varias veces. El pastor no merece ser perdonado por lo que hizo, ¿no? Por eso me voy de la iglesia, ¿no? Y esa es una evidencia en el 99,9% de personas que no han comprendido cómo Dios los ha perdonado y cómo ha pagado el precio, ¿no? Entonces, ¿cómo se mira esto en una relación, digamos, de hermanos en la fe? Bueno, el hermano ha hecho algo malo, ha hecho algo muy malo y me ha afectado, ha hablado mal de mí en el formato que sea, ¿no? Ha hecho 1000 cosas. Yo voy a sufrir esa dolencia porque ya está todo saldado, tal como Cristo lo hizo por mí. ¿Me explico o no? Entonces, esa comprensión, uno puede discernir y uno puede decir, no, hombre, es evidente que esta persona tiene a Cristo, va comprendiendo, pero no va comprendiendo por un estudio bíblico, sino por revelación. El Espíritu Santo va haciendo esa obra, ¿sí? Muy bien, Evelyn. Sí. ¿Hace mucho que estaba con la mano levantada? No.
Sí, acabo de levantar. Ah, ok, gracias. El pastor Alfredo me lo señaló, así que usted. Sí. No sé si puedo hacer una pregunta para que... Por favor. Hablando. Sí, referente a la parte, vamos a poner el ejemplo de una persona que estuvo en el ministerio, sirvió a Jehová, al Señor y todo, pero esta persona peca. Esta persona la van a catalogar como que entonces no era hijo de Dios. Entonces ya lo condenan. ¿Cuál es la parte ahí? ¿Qué es lo que pasa en esa parte? Bueno, tal vez, no sé si lo está diciendo por algo muy reciente, hace muy poquito, en el ámbito anglo que ha ocurrido, pero no importa. Sí, entendí la pregunta. Obviamente, si hay arrepentimiento, si la persona se arrepiente, el Señor la perdona. ¿Me explico? Y ese perdón se aplica, ¿bien? Pero también hay un proceso de restauración, ¿me explico? De gente o de hermanos piadosos, compasivos, que trabajan en ese proceso, ¿sí? Compasivo, ¿me explico? En ese contexto. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, porque hay más para responder. Mira, lo que pasa es que es más profundo por la parte de que, no, que es que este pecó, es que por qué pecó, si es que si era hijo de Dios, y por qué hizo esto, y estamos hablando de que, bueno, no has crucificado esa área de ti, y por eso pecaste, pero a esa parte es a la que me refiero. Claro, que también la reflexión aquí se da en este sentido. Ustedes como ancianos en la congregación, porque obviamente acá en el instituto tienen esa madurez, y juntamente con los pastores, tenemos que garantizarle a la iglesia en discernimiento la manifestación de los dones de los líderes. ¿Me explico? Porque a veces ponemos personas en el ministerio por sus capacidades, sus talentos, pero el Señor nunca las hubiera elegido. A nosotros nos ha pasado. Hay gente que tenía talentos naturales increíbles, ¿me explico? Pero eso es una deshonra a Dios y una humillación a la iglesia, porque, y eso, o sea, nosotros en la reflexión vamos madurando, ¿me explico? A veces, no, el hermano canta lindo, toca lindo y lo vamos a poner, pero no se trata de eso, se trata en qué naturaleza está operando. Entonces, lo que tenemos que garantizar los ancianos en discernimiento es justamente la manifestación de la nueva naturaleza, porque es evidente que esto es lo más importante, más allá de los dones o talentos que tuviese la persona. ¿Responde, Evelyn? ¿Más o menos? Más o menos, pastor, Okay. porque es algo que me gustaría tratarlo un poquito más diferente. En otra ocasión de pronto usted y yo, pero hay otra pregunta también referente a lo que usted mencionó. Pero este hermano vuelve y cae lo mismo. Entonces yo quiero aclarar una situación. Bueno, hace muchos años pasó una situación que este hermano pasaba por el mismo pecado y volvía y caía, y se mezclaba y volvía y caía. Y el líder dijo, bueno, pues ya se lo hemos entregado a Satanás porque ya no se pudo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se toma esa parte? Bueno, es lo que este líder hizo. Lo que este líder hizo es lo que el apóstol Pablo hizo cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos corintios, porque la iglesia de Corinto tenía un problema. Había un chamaco que, obviamente que yo no conozco lo que me está diciendo aquí, pero tal vez en el fondo conecta, ¿no? Había un chamaco que pecaba. Y lo último que hizo fue que empezó a andar con su madrastra. Eso estaba feo. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, miren, si quiere pecar, porque se vaya para afuera. Se vaya afuera. ¿Me explico? Siga pecando, pero afuera. Y dice el apóstol Pablo, yo lo jugué, quítenlo, ¿no? Ahí, porque se va para Satanás. Interesante, porque uno cuando lee 1 Corintios uno dice, era un diablo en la iglesia, era un diablo, pero después en 2 Corintios el apóstol Pablo dice, recíbanlo porque se ha arrepentido, ¿me explico?
Entonces, a lo que voy es que, obviamente, cuando ocurre esta situación tan particular, en ese contexto que usted lo plantea, se pudiera conectar ahí con lo que el apóstol Pablo dice. Bueno, si va a pecar, que peque en la tranquila. O sea, le abrimos la tranquila. O sea, si por más que le decimos que deje de pecar, y siga haciéndolo, pues que no hay problema. Síguelo. ¿A dónde? Afuera, ¿no? Ok, entonces es válido hacer esa parte así. Bueno, es que es interesante notarlo, porque 1 Corintios, cuando leemos sobre 1 Corintios decimos, ese chamaco, ese muchacho era un mundano, o sea, no era cristiano. Y la verdad que razones podíamos tenerla, pero parece ser que después se arrepintió y el apóstol Pablo recíbanlo, o sea, fue parte de, como lo vemos en términos generales, como o sea, no estaba Pablo en el corazón de este chamaco, de este joven, no estaba ahí, o de este líder o lo que sea, pero parece ser que todo este proceso luego lo hizo, algo pasó que hubo frutos de arrepentimiento. Es interesante la pregunta. Me viene otra situación ahí que tal vez por razón de tiempo no vamos a meternos, pero sí, sí se responde, hermana Evelyn. Claro que sí, gracias, pastor. Okay. Ahí tenía otra rapidito, donde dice la palabra del Señor que si el que pecó, entonces no pertenecía a él, porque el que lo conoce no peca. Algo así, no recuerdo el Juan 5:18, sí. Bueno, no Juan 5:18, pero sí en Juan, ¿bien? Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, ¿sí? O sea, no peca por deporte, ¿sí? pero no quiere decir que no pueda resbalar, o sea, va a pecar. Bueno, acá volvemos otra vez acá, que era el tema, ¿no? O sea, no se vale o no se valdría bajarse de la cruz. Y el apóstol, la gran preocupación apostólica es decirle, hermanos, maduren ya. Cuando eran niños pensaban como niños, pero ya de adultos, por favor. Y la preocupación apostólica siempre es que maduren. Y la preocupación de los pastores es, ya maduren, ¿no? ¿Y qué es ese maduren? Bueno, crucifíquenla. Porque si ustedes se siguen en este lugar, ¿me explico? Acá son carne de cañón y el diablo acá le va a pegar una revolcada, pero mal. Entonces, es necesario que estén crucificados con Cristo. Y acá, su copa está rebosando, el diablo no los toca. Está saliendo el libro, ¿eh? ¿Sí? ¿Ok? Bien, vamos con... Estaba Marcos. Sí, justamente en una de las clases, bueno, las tantas que hemos recibido, se ha mencionado que nosotros somos, culturalmente se dice que somos producto del pecado. Y usted nos decía, bueno, no es solamente eso, sino somos pecado. Sí. Entonces, por lo tanto, todos pecamos, todos fallamos, constante y continuamente. Pero si buscamos la cruz y realmente estamos en la cruz y empezamos a madurar, las cosas van a cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no somos nadie para juzgar, por un lado, y por otro lado, tenemos que buscar cómo ayudar a esa persona si está pecando, porque ahí es donde tenemos que dar precisamente la mano al necesitado. Claro, bien. Hay mucho contenido, ¿eh? Sí, a veces, vieron que a veces la gente, Señor, perdona mis pecados. No, hombre, sos un pecado, andando solito. Sos pecado. Señor, límpiame. ¿Me explico? En el contexto de que como que sectorizamos. Somos tinieblas sin Cristo, ¿no? En Cristo, obviamente le pedimos, Señor, te pedimos perdón y le pedimos perdón por las cosas que obviamente estamos fuera de Cristo. O sea, vamos madurando. Recuerdan que yo les contaba, una vez le hicieron la gran pregunta a un
un hermano muy sabio actual, que se llama John Piper, y le preguntaron, oiga, si tendría que reclamarle a Dios algo, ¿qué le reclamaría? Y él sabiamente dijo, la lentitud de la santificación. Es que quisiera ser más santo constantemente y no me sale. Y es un hombre muy santo, me explico. Así que, bien, pero ahí vamos a trabajar, porque hay muchas telas para cortar ahí también. Sí, contemos. Perdón, yo lo estaba apuntando que no tiene la mano levantada. Oh, Richard. No, es pobre. ¿Hace mucho que tiene la mano levantada? Ya se cansó. Ya se cansó de él. No, Llegó a... pasó, regresando al principio que mencionaba estas palabras, Ajá. el deseo, del curso, la habilidad, la acción. Quisiera ser un poco práctico en este sentido. Cuando yo inicié, ¿se ve? Sí. ¿Sí me escuchó? Perfecto y claro. ¿Sí me escuchó? Sí. Bueno, cuando yo inicié en el ministerio, o sea, mi conocimiento de la palabra del Señor, mis primeros, mi deseo, pero antes de hablar del deseo, yo veía a predicadores, cómo exponían su palabra, el Señor, y entonces decía yo, mi deseo es predicar. Entonces, voy a ser más práctico yo. Antes de yo tener un curso, por llamarlo así, propedéutico de la palabra, yo daba enseñanzas de la palabra del Señor. Entonces, decía yo, me hace falta la preparación, porque cuando yo inicié en mi trabajo, también inicié sin tener una preparación adecuada. Entonces, yo decía en ese tiempo, me tengo que preparar para poder saber desempeñarme en mi trabajo. Así también, aquí en el ministerio del Señor, decía yo, tengo el deseo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como le decía yo, sin tener la preparación, yo estuve dando enseñanzas de la palabra. Entonces, veía yo a los predicadores y decía yo, ¿qué necesito prepararme? Entonces, me metí a los que son el servicio del ministerio de cursos, aquí por allá. Y entonces, en la actualidad, tengo cursos, principalmente los de ustedes, y yo veo un fruto muy negativo. ¿Y cómo es posible que cuando no tenía yo la preparación adecuada, predicaba más la palabra, que ahora que tengo la preparación, no predico la palabra? ¿No le invitan? O sea, me preparé en una iglesia que tenía su instituto, y cuando se terminó los 3 años, no fui ocupado. Me salí de la iglesia. Me preparé en otra iglesia 3 años, y pasaron los 3 años de preparación y tampoco hubo una respuesta. Entonces digo yo, ahí entró mi deseo, entró mi curso para tener yo la habilidad de poder predicar la palabra, y la ocasión pues nunca se ha presentado. ¿Se da cuenta? No, muy buena reflexión. Bueno, creo que algo de esto hemos hablado, pero ya que estamos ya entramos ahí. Hay algo que justamente tiene que ver con la madurez de la iglesia, ¿no? Y nos ha pasado en 30 años de ministerio, hemos visto, nosotros tratamos justamente de ser balanceados en ese sentido, en que en ver los dones, a veces nos ha resultado, y algunas veces la hemos pifiado también, nos hemos equivocado. Pero lo que nunca nos hemos equivocado es que hemos mirado muy seriamente los dones de los hermanos, ¿sí? Yo en particular, cada vez que hablo con un hermano y me dice, Dios ha puesto esto en mi corazón, yo
hago un mejor esfuerzo para creerle y darle seguimiento. ¿Me explico? En este sentido. Lo que ocurre algunas veces es que porque esto es lo que tal vez un poco Ricardo darle contexto ha pasado, hay hermanos como el caso de Ricardo que han adquirido mucha madurez y llegaron a una iglesia, por ahí hay religiosos o pastores o como sea, que ven en él como una competencia. ¿Sí? Entonces no le permiten desarrollar ese llamado que Dios le ha dado. ¿Me explico? Ahora, ¿eso se da en la iglesia? La respuesta es sí, eso se da y es bastante difícil, ¿no? El hermano Ricardo lo ha vivido en lo particular y ese es un poquito a lo que él se refiere. Pero bueno, obviamente no tendría que ser entre nosotros así, ¿bien? Cuando me refiero a que... Sí, Ricardo. Y dice que, por ejemplo, en las iglesias grandes, bueno, casi en la mayoría... No demos nombres, por favor. Sana doctrina. Sí. Se habla de una sana doctrina. Entonces, digo yo, pues ¿dónde está la sana doctrina? Cuando todas y cada uno de los pastores que yo he visto, que me ha servido mucho, y que incluso si usted se informa de la conducta que yo tengo en las iglesias, no le van a dar mala información de un servidor. ¿Sí me escucho? Porque lo veo así, No, lo escucho muy atentamente. Lo que le pido es que no dé nombres porque está saliendo en vivo. Tiene cara de miedo. Ok. Sí. Depende de muchos factores. Pastores así mencionaron la conducta que yo tenía en la iglesia. Y si yo le pregunto al pastor en la iglesia que estoy reuniendo, le aseguro, le puedo asegurar así, que si le digo, pastor, ¿me puede dar un testimonio de cómo ha sido mi permanencia en estos 3 años que llevo con usted? Le aseguro que no va a decir cosas negativas de un servidor. Sí, tal cual. Y yo doy fe de esto. El tema es... Sí. ¿Qué pasa, no? Sí. Así es. Lamentablemente pasa esto y tenemos que, de alguna manera, nos sirve para reflexión en esta clase. ¿Alguien iba a decir algo, Marcos? Sí. Creo que es importante también ser sincero con uno mismo y no tener la arrogancia de pensar que ya estamos maduros, sino la humildad de saber que estamos en proceso y que hay muchas cosas por aprender, siempre y cuando no uses eso de excusa para pecar. Claro. Porque Marcos es lo que hace. Lo que usted dice está perfectamente correcto. En el caso déjeme decir un poquito, voy a salir en abogado Ricardo, ¿no? Distinto es cuando una persona madura en la fe, que tiene mucho que aportar. Esto más pasa no con los ancianos como ustedes, sino con los pastores, que pudieran ver en Ricardo una amenaza a su ministerio, una competencia. Y eso habla justamente de una inmadurez de nuestra parte como pastores, ¿me explico? Que no vemos el potencial. Yo siempre digo a Ricardo, el pastor que pueda ver el potencial que tiene sería de mucha edificación y bendición para la congregación, en la formación de la gente, en ese sentido. Sí. Importante es también mencionar de que yo no lo digo por lo que él dijo. No, está bien. Mucho antes, ya es lo que yo quería decir cuando estaba poniendo lo de la cruz y eso. Y yo en lo personal, sinceramente muchas veces creo que ya estoy maduro, pero en ese momento como reconozco sinceramente que me falta más madurez. Es cierto. Entonces, si yo no reconozco que me falta, voy a estar viviendo en una mentira. Y ya espera un segundito. Tal vez tengamos que dar más contexto.
Y vamos a cortar la transmisión en vivo para ahora entrar ya en los privados para poder hablar un poquito más, porque veo que algunos quieren dar algunos detalles que podríamos hablarlo, pero en el ámbito de la clase. Los despedimos a aquellos quienes están escuchando y quienes van a mirar esta clase. La clase que viene va a ser también abierta, pero luego tenemos un ámbito para poder platicar en términos más puertas para adentro, ¿no? Sí. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos. Los esperamos en la próxima clase aquí.